partes que están claramente definidas, un empleador y un trabajador. Hemos conversado que el empleador puede ser una empresa, podría ser una persona natural con negocio, podría incluso ser una persona natural sin negocio, como cuando alguien contrata para su domicilio a un trabajador para hacer labores domésticas, o podría ser incluso una organización sin fines de lucro, como una asociación, un comité que contratan a trabajadores para que brinden de repente seguridad, sean personal de apoyo administrativo, etcétera. El Colegio de Contadores Públicos, por ejemplo, es una persona jurídica sin fines de lucro, pero tiene personal a su cargo, tiene una administración, tiene secretarios, asistentes, etcétera. Nosotros, dado que el curso es Derecho Laboral Empresarial, lo que vamos a desarrollar es el empleador desde el punto de vista de empresa. Y esta empresa se convierte en empleador y contrata a una persona natural para que le brinde su fuerza de trabajo, sus servicios, y lo que distingue a esta relación contractual para diferenciarla de un servicio independiente o autónomo en el cual se emiten recibos funerarios es que se realiza bajo un ámbito de subordinación. Esta subordinación implica, como ya hemos conversado más de una vez, el que el empleador decide dónde, cómo, cuándo, bajo qué circunstancias se realiza la actividad laboral. El trabajador no tiene esta independencia para decidir sus horarios, la forma como presta el servicio, sino que está supeditado a las órdenes del empleador. En eso consiste esta subordinación. Pero, ¿por qué trabajamos? ¿Qué es lo que nos motiva a trabajar? Si pudiéramos vivir sin trabajar, seguro que lo haríamos. ¿Qué nos lleva a trabajar? ¿Qué constituye un deber en trabajar? Es poder provisionarnos de ingresos económicos para poder cubrir nuestras necesidades básicas. Por lo tanto, el elemento motivador, el elemento que nos lleva a trabajar, viene a ser la remuneración, el ingreso económico, que es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Este elemento motivador, remuneración, tiene su particularidad en nuestra legislación. Cuando ustedes han llevado en el colegio sus clases de lenguaje o de comunicación, no sé cómo se llame ahora el curso, pero han visto las preposiciones que se utilizan dentro de la lengua, hemos visto que hay una serie de preposiciones como ante, bajo, con, contra, según, sobre, y hay dos preposiciones que resultan importantes recordarlas para efectos de entender qué es una remuneración. Las preposiciones por y para. ¿Por qué es importante conocerlas? Porque un ejercicio tan fácil de saber si el ingreso que me están dando en la relación laboral es por mi trabajo o para desarrollar mi trabajo, nos va a permitir hacer una diferenciación genérica inicial sobre si el ingreso es remuneración o no. Dentro de la relación laboral, para entendernos, el trabajador puede recibir una serie de ingresos económicos y no todos se consideran remuneración. Por ejemplo, ustedes trabajan para una empresa dentro del área de contabilidad. Les acaba de llegar un requerimiento de SUNAT para presentar información. Recopilan la información y se dan cuenta que tienen 2 cajas llenas de documentos que presentar a la SUNAT con sustentos de operaciones contables. Vamos a suponer, son facturas de compras, de ventas que hay que presentarlas dentro de una auditoría. Y la empresa queda en la urbanización Santa María y ustedes tienen que llevar estas cajas hasta la sede de SUNAT que queda en el centro de la ciudad de Trujillo. Su empleador de repente les dice, bueno, hay que llevar esta información a SUNAT, tú eres responsable de llevar esta información. ¿Cómo las vas a llevar? Obviamente es un volumen importante, tienes que irte en un taxi para evitar que se pierda la información, para resguardarla, para poder llevarla con tranquilidad. ¿Cuánto podría costar un taxi hasta el centro de la ciudad? Vamos a suponer que son 10 soles de ida, 10 soles de retorno, toma 20 soles para que realices esta actividad. Reciben ustedes los 20 soles de su empleador, van, presentan la información al SUNAT, les dan el sello de recepción, el cargo, y retornan y todos conformes. De repente el SUNAT dice, la información está incompleta, necesito información complementaria, y nuevamente hacen el mismo ejercicio de tener que ir a la SUNAT a presentar esta información complementaria. Son 20 soles más,
y de repente han tenido que ir en el mes 5 veces a SUNAT. Cada vez que han ido les han dado 20 soles para que puedan trasladarse. Han recibido 100 soles en el mes. Cuando llega fin de mes de diciembre, y ustedes van a cobrar su remuneración, vamos a suponer que son 1.500 soles. Después de los descuentos que vamos a ver después, ustedes deberían recibir 1.500 soles neto y su empleador les dice, toma, acá están 1.400. Los 100 de diferencia, ya te los di. Recuerda, en 5 oportunidades te he dado 20 soles en cada vez. Se dice, un momento, pero lo que tú me has dado no era mi remuneración. Fueron montos de dinero supeditados a un gasto en específico para desarrollar el trabajo. Estaban condicionados a un gasto. Por lo tanto, no es una contraprestación por mi trabajo, sino es una condición de trabajo. De ahí viene la diferencia de distinguir qué ingresos son producto del trabajo y qué ingresos son para desarrollar el trabajo. El trabajador puede recibir dentro del periodo en que labora sumas de dinero para viáticos, para transporte, movilidad, para comprar equipos de protección personal como guantes, cascos, en la época de la pandemia para comprar mascarillas, para mantenimiento de uniforme, etcétera. Es decir, hay una serie de gastos que se pueden recibir. Los mandan a hacer una actividad desde Trujillo hasta Pacasmayo. El transporte hacia Pacasmayo, los viáticos de todo lo que dura la actividad, si de repente tienen que quedarse un día, el pago de hotel, no lo van a asumir ustedes de su bolsillo. El empleador les da el dinero y ese monto no se puede descontar de su remuneración. Entonces, el primer ejercicio cuando se recibe un ingreso o cuando ustedes tienen que declarar ingresos y distinguir si son remuneración o no, es establecer, este dinero lo estoy entregando, lo estoy recibiendo por mi trabajo, es la contraprestación por el tiempo que yo pongo a disposición de mi empleador, o es un monto condicionado a un gasto en específico. Si cumple la premisa de ser por el trabajo, es remuneración. Si es un monto de dinero supeditado a un gasto de ejercicio, es para el trabajo, no es remuneración. ¿Cuál es la importancia de distinguir por qué es remuneración y por qué no lo es? Porque de acuerdo a los montos que se determinen que son remuneración, van a haber obligaciones por parte de ambas partes. Va a haber obligación tributaria por parte del trabajador. Recuerden, toda persona en nuestro país que recibe ingresos está obligada a pagar impuestos. Los trabajadores no somos la excepción. Los trabajadores pagamos impuestos de renta de quinta categoría. Los profesionales independientes que emitimos recibos por honorarios, pagamos impuestos de renta de cuarta categoría. Las empresas pagan impuesto a la renta de tercera categoría. Entonces, el impuesto a la renta de quinta categoría grava las remuneraciones. Obviamente, a partir de cierto monto en adelante. Si uno recibe cierta cantidad de dinero, vamos a suponer que la remuneración supera los 3.000 soles, ya empieza a generarse una obligación de pagar impuesto a la renta. Entonces, si yo recibo sumas de dinero que son remuneración, estas van a ir sumando en el año para ver si supero o no el límite para pagar impuestos. De ahí que es importante distinguir qué es remuneración y qué no lo es. También las remuneraciones sirven para el cálculo de los beneficios sociales económicos que hemos estado mencionando que vamos a desarrollar en esta unidad. Las gratificaciones, la compensación por tiempo de servicio, las vacaciones se calculan en función de las remuneraciones. Por eso es importante distinguir qué conceptos son remuneraciones y cuáles no. Otro aspecto es que los aportes al sistema de seguridad social, sea el sistema de salud pública, de salud, se calculan en función de las remuneraciones. El 9% que paga el empleador para que el trabajador tenga acceso a salud pública a través de salud, se calcula en función de lo que son las remuneraciones. Los conceptos no remunerativos no entran en ese cálculo. Igual ocurre con el aporte que hace el trabajador al sistema previsional, al sistema de pensiones, sea la AFP o la ONP, se calcula también en función de las remuneraciones. De ahí que es importante distinguir qué conceptos son remuneraciones y qué conceptos no lo son. Vamos a suponer, por ejemplo, brevemente, que a mí me contratan para ganar 2.000 soles mensuales. Y durante la relación laboral, yo recibo mis 2.000 soles mensuales, pero todos los días, como tengo que hacer labores, vamos a suponer, de reparto en una movilidad,
El empleador me da 50 soles diarios para combustible, para poder hacer mis labores de reparto. En 20 días que he trabajado en el mes de diciembre, he recibido 1.000 soles en movilidad. Cuando llega fin de mes, mi empleador me tendrá que pagar mis 2.000 soles, porque los 1.000 soles que me dio en forma anticipada, en forma diaria, no es mi remuneración, es una condición de trabajo para comprar combustible y poder realizar mi trabajo. Entonces, no es que en la práctica yo gano 3.000 soles, sino que yo gano 2.000 y los otros 1.000 es una condición de trabajo con carácter no remunerativo. Si el trabajador tiene que generar aportes, tiene que descontarme para el sistema pensionario o tengo que pagar impuestos, se calculan únicamente sobre los 2.000. SUNAT no podría decirme, pero te han depositado en tu cuenta 50 soles todos los días durante 20 días. Eso también suma y me tienes que pagar impuesto por eso. No porque es una condición de trabajo. De ahí la importancia de hacer esta distinción. La remuneración en nuestro país, entonces, la regla general es anteponer esta preposición, por o para poder distinguir si es remuneración o no. Pero es una regla general que admite excepciones que vamos a ir viendo en el transcurso de esta sesión. ¿Cuál es otro aspecto importante para desarrollar en cuanto a la remuneración? Que además el ingreso que yo recibo como remuneración por mi trabajo es de libre disponibilidad. ¿Qué significa eso? Que yo decido en qué quiero gastar mi dinero. El día de hoy me pagan, me pagan mi quincena por mi trabajo realizado, recibo 1.500 soles, me voy directamente a un centro comercial y me compro un celular nuevo. Alguien me dirá, oye, pero te estás gastando toda tu remuneración en un celular. Es mi dinero y yo puedo decidir en qué lo gasto, es de mi libre disponibilidad. Nadie me puede condicionar a gastar el dinero en algo distinto que yo elija. Pero esta frase no es del todo cierta tampoco, porque en la práctica sabemos que si decidimos trabajar es porque queremos cubrir necesidades básicas. Y esas necesidades básicas pasan por principalmente tener cómo subsistir. Los alimentos dentro del ámbito del derecho no solamente cubren la comida, la alimentación propiamente dicha, sino que los alimentos tienen varios aspectos que cubren las necesidades básicas. La comida, un lugar donde vivir, es decir, la vivienda, con qué cubrirme, la vestimenta, cómo movilizarme, el transporte, la salud, la educación, incluso el entretenimiento, hacen parte de las necesidades de toda persona que tiene que cubrir. Por lo tanto, trabajamos para cubrir esas necesidades. Tiene una finalidad la remuneración alimentaria. Sirve para cubrir nuestras necesidades básicas y también la de nuestra familia. Lo que nos queda, si es que nos queda algo después de cubrir todas estas necesidades, podrá ser utilizado en lo que quiera gastar el trabajador. Pero esto bajo una premisa de un ámbito de responsabilidad. Si el trabajador ya tiene dónde vivir, quién le da de comer, quién cubre sus restos de sus necesidades, de repente vivo en la casa de mis padres y tengo todas estas comodidades, mi remuneración es íntegra y la podría gastar en un celular nuevo o en lo que yo quisiera gastarla porque es de mi libre disponibilidad. Esa es otra condición para determinar cuándo un ingreso es remuneración o no, que sea de libre disponibilidad del trabajador, que el trabajador pueda decidir en qué gastarlo libremente. Recuerden, por ejemplo, esa suma de 20 soles que se da para el taxi, esos 50 soles para gasolina, el trabajador no decide libremente en qué lo gasta. Está condicionado a gastarlo en aquello que el empleador estableció. Es para un traslado en taxi, es para comprar combustible. Por lo tanto, ahí no se cumple este requisito de la libre disponibilidad. ¿Qué más sucede con las remuneraciones? Son intangibles. ¿Qué significa eso? Que nadie puede tocar mi remuneración. Cuando llega fin de mes, el empleador me tiene que entregar mi remuneración, no en la mano directamente, porque ahora se utiliza la intermediación financiera, depositada en una cuenta o como fuera, pero mi remuneración llega íntegra a mi poder, a la posibilidad que yo pueda disponer libremente. Salvo que yo haya dado una autorización expresa para que me retengan alguna cantidad de dinero o porque hay un mandato legal o judicial que obliga a retener el dinero.
Si yo pacto con un empleador que me va a pagar 2.000 soles mensuales, en la práctica, cuando yo voy a ver mi cuenta de haberes, porque me depositaron mi remuneración, no voy a encontrar 2.000 soles. Y de repente voy a decir, mi empleador se está quedando con mi remuneración. Me ha engañado porque habíamos quedado 2.000 soles y veo que aquí tengo menos cantidad de dinero. Faltan 260 soles. ¿Qué pasó aquí? La ley obliga a que todo ingreso remunerativo tenga que tener un aporte al sistema pensionario de seguridad social. Significa que el trabajador de su remuneración está obligado, si está afiliado a la ONP, a aportar un 13%, si está afiliado a una AFP, a pagar el monto de un aporte obligatorio del 10%, más las comisiones y seguros que cobra la AFP, que también sale alrededor del 13%. Significa que ese aporte, por más que el trabajador no quiera, está obligado a contribuir a este sistema pensionario con una visión de futuro. Cuando se vaya a jubilar, tendrá ahí un fondo ahorrado para poder tener una pensión. Entonces, no se gana el 100% de la remuneración, sino que hay este descuento obligatorio por ley. La única excepción para que no se descuente a un trabajador es si es un trabajador de una microempresa, si es la primera vez que trabaja y decide presentar una declaración jurada diciendo que no quiere afiliarse a un sistema pensionario. Pero si ya está afiliado previamente, el empleador tendrá que descontarle de todas maneras. Si ya ha hecho aportes anteriores, ya no podrá optar por esa decisión. En regla general, todos tenemos que aportar a un sistema pensionario, producto de que es un mandato legal. Lo que no puede hacer un empleador es, llegado fin de mes, decirle, te tengo que pagar tu remuneración. Vamos a suponer que después de los descuentos de aportaciones al sistema pensionario son 1.800 soles. Y el empleador dice, pero recuerda que este mes tú generaste un perjuicio en la computadora que te asigné para realizar el trabajo, porque ingresaste a páginas web que no deberías y descargaste un archivo que contaminó la computadora con un virus. Tuve que llamar a un técnico y tuve que pagar 100 soles de mantenimiento para que limpien la computadora y pongan un nuevo antivirus. Por lo tanto, esos 100 soles tú los vas a asumir y te descuento. Ya no vas a ganar 1.800, toma solamente 1.700. Si el trabajador no autorizó expresamente ese descuento, eso se llama un descuento indebido. El empleador está incurriendo en una falta. El trabajador podría aceptar ello y a futuro reclamar que se le devuelve ese dinero y un juez le daría la razón o un inspector de trabajo le daría la razón porque no hay una autorización expresa. Si el trabajador de repente todos los días almuerza en el menú de la esquina y ya tiene un mes que no le paga a la dueña del menú y la dueña del menú va a la empresa y dice, quiero denunciar a este trabajador porque mire, me debe 300 soles del menú de todo el mes que no me ha pagado. Y el empleador dice, bueno, de tus 1.800 te voy a pagar 1.500 porque 300 se los voy a dar a la dueña del menú porque nos estás haciendo quedar mal como empresa y le debes esta suma. No puede hacerlo el empleador si es que el trabajador no autorizó expresamente. Si llega la esposa del trabajador y dice, no nos pasa pensión hace 3 meses, y la empresa dice, bueno, de los 1.800 te voy a pagar 1.000 y 800 se los voy a dar a tu esposa porque tienes hijos pequeños y no estás pasando la pensión de alimentos, tampoco lo puede hacer. Repito, la remuneración es intangible. Solamente por autorización expresa del trabajador puede ser retenida. Y entonces ustedes me dirán, ¿y qué pasa cuando me depositan mi remuneración en mi cuenta de ahorros en el banco? Voy a retirar mis 1.800 y el banco ya se cobró 500 y solamente me quedan 1.300 porque dice que le tengo una deuda de tarjeta de crédito, porque tengo una deuda de un préstamo personal. Lo que sucede es que cuando ustedes firman contratos con el banco, usualmente hay una letra pequeña que dice que ustedes autorizan descuentos de las cuentas en que reciben el dinero sin que ustedes puedan reclamar posteriormente. La autorización expresa ya está en la firma que ustedes hicieron en estos contratos y que a veces ni siquiera leemos porque vienen en condiciones en letra pequeña o en condiciones adicionales que a veces no revisamos. ¿Qué sucede si la retención no es efectuada por el banco, sino de repente yo tengo una propiedad y el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, de cualquier municipalidad, me retiene de mi cuenta una cantidad de dinero? Si yo demuestro que
los ingresos que yo tengo son de remuneraciones, el banco está obligado a liberar ese dinero. No pueden retenerme, repito, porque es intangible. ¿Cuándo puede embargarse? ¿Cuándo podría un mandato judicial o un ejecutor coactivo embargar las remuneraciones? Cuando la deuda proviene de una obligación de alimentos. Es decir, tengo hijos menores de edad, tengo esposa y no estoy pasando la pensión de alimentos. Me inician una demanda judicial y pueden pedirle al juez que ordene que me embarguen hasta el 60% de mi remuneración para cubrir esos gastos de alimentos. Si gano 2.000 soles, podrán retenerme hasta 1.200 soles para cubrir estas pensiones de alimentos, pero debe ser bajo un mandato judicial, debe ser el juez quien ordena. En esos casos, sí es posible embargar las remuneraciones cuando se tratan de pensiones de alimentos. En cualquier otro tipo de deuda, también se puede embargar, pero no la totalidad de la remuneración, sino el exceso de media UIT. La UIT actualmente es 4.950, calculemos cuánto sale, 2.475 es el 50%. Si yo gano 2.400 soles, no me pueden embargar nada, porque no llego a tener un exceso sobre media UIT. Si gano 3.475 soles, vamos a suponer, el exceso, que serían 1.000 soles, puede ser embargado hasta en una tercera parte. Significa que de esos 1.000 soles de exceso podrían embargarme 333 soles para cubrir obligaciones que no sean de carácter alimentario. Puedo deberle a un tercero, puedo deberle a la SUNAT, puedo deberle al sistema de administración tributaria o a cualquier persona, y solamente podrá embargarse ese porcentaje. Eso para que consideren cuando de repente hay personas que dicen, me han retenido en mi cuenta, o cuando ustedes registren contabilidad para alguna empresa, quieran hacer una retención o un descuento, tienen que saber que el trabajador tiene que autorizar expresamente. Hay empresas que en los contratos de trabajo agregan una cláusula, así como hacen los bancos, en donde se autoriza expresamente que en caso de daños, deterioros, pérdidas o cualquier siniestro sobre bienes de la empresa, el trabajador autoriza estos descuentos de manera expresa. Me asignaron una computadora y se me cayó al piso y se rompió, me dieron un celular y lo perdí o lo malogré, etcétera, bienes que pueda tener bajo mi custodia, pero que son del empleador y tengo que resarcir ese daño, autorizo expresamente a que se me haga el descuento. Si no hay esta autorización expresa, repito, por más que la empresa tenga razón, no puede descontar directamente al trabajador. Algo que ya habíamos conversado sobre las remuneraciones cuando vimos la Constitución es que estas tienen preferencia sobre cualquier otra obligación que tenga el empleador. Si el empleador tiene un abanico de obligaciones, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar a créditos financieros, tiene que pagar a proveedores, tiene que pagar servicios, tiene que pagar remuneraciones, la prioridad son las remuneraciones. Que en la práctica no se cumpla ello, no significa que en la ley no esté prevista esta obligación. Nuestra legislación, cuando habla de ingresos de carácter económico, los denomina remuneración, pero como sinónimos también podrían ser utilizados sueldo, salario, ¿no? Como parte de las denominaciones que se dan incluso en otros países. ¿De dónde viene la palabra salario? Del intercambio que se hacía antiguamente con la sal. En la época anterior al uso de la moneda, el trueque era muy común dentro de los intercambios que se hacían en la antigüedad, hasta que apareció la sal y la sal se empezó a convertir en moneda de cambio. Los trueques se hacían con sal, ¿no? Intercambiaba bienes y recibía sal como contraprestación. Recuerden Marco Polo cuando hace su ruta hacia Asia, lo hace en busca de especies, porque eran muy valoradas en la época, no solamente la sal, sino las especies. Cuando aparece ya la moneda, cuando empieza a desarrollarse el intercambio a través de la valorización monetaria, se deja de lado el trueque y ahora todo se convierte en dinero. Entonces, esto es un poco lo que nos grafica lo que son las remuneraciones. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Profesor, una consulta. Dijo que
en caso tengamos otras deudas al exceso del 50% de la UIT, si es que ganamos, la tercera parte, ¿no? Sería lo que nos podrían descontar. Les podrían embargar bajo un mandato judicial, es decir, le tengo que pedirle a un juez que ordene el embargo de mis remuneraciones, o lo puede hacer normalmente los servicios de ejecutoría coactiva, sea la SUNAT, sea la Administración Tributaria, el SAT, o incluso si tengo multas administrativas, los servicios de ejecutoría coactiva de las distintas entidades de la Administración Pública podrían ordenar el embargo. Y en caso sea, por ejemplo, una persona, un hombre que tenga, que no le pasa la pensión a sus hijos, ¿cuánto le podrían retener? Hasta el 60% como máximo de sus ingresos, Ah, ok, de profesor, los ingresos gracias. que sean remuneración. Para eso también hay que iniciar un proceso judicial de alimentos y pedirle al juez que haga esta retención. Sí, primero Yaneida y después César. Buenos días, profesor. Cuando se refiere a que esté expresado, ¿se refiere a que tiene que ser en un documento escrito? Sí, en un documento escrito. No hay una formalidad. Cuando uno habla de un consentimiento expreso, tiene que constar en algún lugar, usualmente es un soporte escrito. Ahora podría incluso en una grabación de voz o en un video también podría constar, dada la virtualidad o los elementos de la multimedia que tenemos en la actualidad. Pero usualmente debería estar en un documento que permita a futuro demostrar que efectivamente el trabajador autorizó. Puede ser una carta con la firma del trabajador, podría ser un correo electrónico también donde autoriza, podría ser un mensaje de WhatsApp también, o de mensajería instantánea en donde el trabajador dice, ok, estoy de acuerdo en que se me descuente. Autorizo que sí, yo rompí tal bien y está bien, descuéntame a fin de mes de mi remuneración. Basta con eso, incluso repito, un mensaje de voz para que haya una autorización expresa. Ok, profesor, gracias. Bien. César. Sí, profesor, buenos días. En el ejemplo que usted nos había dado, por ejemplo, en el taxi, ¿no? De que eran 20 soles por 10 ida, 10 vuelta al centro. ¿Qué pasaría si es que en este caso el monto total por el gasto, ¿no? del taxi no sea 20 exacto, 10 10, sino sea, no sé, 14 porque nos cobraron 7 de ida y 7 de vuelta? ¿Qué pasa con el dinero restante? Ya, eso es una buena pregunta. Ahorita veíamos el tema de la libre disponibilidad. Cuando de aquí analicemos los conceptos no remunerativos, vamos a analizar otro aspecto que se llama la razonabilidad, que es algo que SUNAT fiscaliza también. Los valores que se entreguen para gastos deben ser razonables en función de los montos que en el mercado se puedan establecer. Si la SUNAT determina que el monto no es razonable, sino que está convirtiéndose en otra característica que tienen las remuneraciones, que es la ventaja patrimonial. El trabajador de ese dinero está sacando una ventaja, se está convirtiendo en parte de su patrimonio. Como tú dices, no me cuesta 10 soles el taxi, me cuesta 6 soles y 4 soles se están quedando conmigo, es una ventaja patrimonial que tengo, eso ya se empieza a considerar como remuneración. Por eso es que SUNAT te observa hasta un sol, hasta céntimos cuando se establecen este tipo de conceptos. Si yo le doy a una persona 50 soles de movilidad para que se vaya ida y vuelta a la SUNAT, es imposible que se gaste 50 soles en un taxi. Por lo tanto, los 30 soles restantes o los 35 se empiezan a convertir en una ventaja patrimonial para el trabajador y la SUNAT dice, esto es remuneración y sobre esto me tienen que pagar impuestos o tienen que pagar aportaciones. Entonces, va de la mano con que no solamente haya un monto condicionado, sino que sea razonable para ese gasto. Te doy para que te compres un uniforme que de repente cuesta 60 soles, no sé, un mameluco, y te doy 200 soles. El saldo ya se empieza a convertir en ventaja patrimonial. Eso es algo que todavía no, recién ahorita estamos en el por y de la libre disponibilidad. De aquí más adelante vamos a analizar algo que tú mencionas, que es la razonabilidad en los montos. Tienen que ser montos que sean proporcionales con el gasto y no se conviertan en una ventaja para el trabajador. Yamelín. Buenos días, profesor. Una consulta. Usted está explicando que
cuando se trataba de pérdida o en caso de un malogro, el trabajador, algún bien de la empresa, se tenía que constatar en, bueno, un documento escrito, un audio, pero estas condiciones también podrían estar en el contrato laboral. Sí, es posible que yo en mi contrato inserte una cláusula en donde yo diga que en caso de pérdida, robo, deterioro, daño, siniestro de cualquier bien que esté bajo la custodia o la responsabilidad del trabajador y que se haya ocasionado por responsabilidad del trabajador, sea por su negligencia o sea de manera intencionada, el trabajador autoriza expresamente a que se le descuente el valor de su remuneración. Es posible hacerlo como lo hacen los bancos también cuando insertan este tipo de cláusulas. Queda sujeto a cuestionamiento. Hay jueces, hay fiscalizadores, inspectores de SUNAFIL, en donde dicen esta cláusula es válida y genera que el descuento sea permitido porque hay una autorización expresa del trabajador. El trabajador sabía que si deterioraba algo le iban a descontar. Hay jueces y hay inspectores que dicen no, la autorización tiene que ser expresa para el caso puntual. Tú no puedes establecer una cláusula general que obliga a toda responsabilidad. Entonces, no hay una posición común dentro de la práctica. Si ustedes están del lado del empleador, es recomendable que inserten esta cláusula en los contratos. Si ustedes están del lado del trabajador y les quieren descontar, podrían cuestionar que esta cláusula es una cláusula abusiva, que los condiciona en algo que ustedes directamente no estaban de acuerdo y al final tendrá que discutirse en una vía legal para saber si este descuento era permitido o no. Gracias, profesor. Bien. ¿Algún comentario más? Vamos a ver qué nos dice la legislación en específico sobre la remuneración. Hemos hablado sobre este texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral que está contenida en este Decreto Supremo 00397-TR, que es un documento que ya lo hemos analizado para ver qué es el contrato de trabajo, lo hemos analizado para ver los contratos a tiempo parcial, los contratos sujetos a modalidad. Ahora vamos a verlo para ver qué nos dice sobre la remuneración. Y nos dice que para todo efecto legal es el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios. Nuevamente inserta esta preposición, sea en dinero o en especie, da esta posibilidad, y no importa la denominación que se le dé o la forma en cómo se entregue, siempre que el trabajador pueda disponer libremente de estas sumas de dinero, que no estén condicionadas a algún gasto en específico, sino que el trabajador las reciba y pueda decidir en qué las gasta. Pero adicionalmente me dice que si yo recibo sumas de dinero para ser gastadas en alimentación principal, es decir, para comprar mi desayuno, mi almuerzo o mi cena o un refrigerio que tenga esta contundencia de una cena, se van a considerar remuneración. ¿Por qué señala eso? Vamos a suponer que todos los días mi empleador me da 20 soles. Me dice, 10 soles son para que pagues tu movilidad, en donde te vienes de tu casa y te vas a tu casa todos los días, y 10 soles son para tu almuerzo. Entonces, todos los días me dan 20 soles, llega fin de mes, trabajé 20 días en el mes, y me dice, bueno, ya te pagué 400 soles adelantados, habíamos quedado que te iba a pagar 1.500, toma, aquí están tus 1.100 restantes. Y yo le diré al empleador, un momento, los 10 soles que tú me dabas por movilidad no son de mi libre disponibilidad, están condicionados a un gasto que es el transporte, por lo tanto no es remuneración. Y los 10 soles que me dabas por alimentos para mi almuerzo tampoco son de mi libre disponibilidad, estaban condicionados a que yo pague mi menú. Y el empleador me dirá, sobre la movilidad tienes razón, es una condición de trabajo, está supeditada a tu transporte diario, pero sobre el menú no tienes razón porque el segundo párrafo del artículo 6 dice que cuando yo te entregue sumas de dinero para tu alimentación principal, en este caso tu menú de almuerzo, sí se consideran remuneración. ¿Y por qué si están condicionadas a un gasto en específico? Porque recuerden, la remuneración tiene carácter alimentario. Significa que el trabajador sí o sí en algún momento va a tener que destinar su remuneración a comprar alimentos, porque nadie vive sin comer.
Por lo tanto, si yo ya le estoy adelantando para que coma, se entiende que cubre esta necesidad. Por eso es que la ley o el legislador ha considerado que los montos de dinero entregados para alimentación principal sí se consideran remuneración, salvo que, y aquí viene una excepción, no se le entregue el dinero en efectivo, sino que se haga a través de una intermediación en lo que se conoce como un suministro indirecto. ¿Qué sucede con las remuneraciones? Como les decía, están afectas a pago de aportaciones, de impuestos, a cálculo de beneficios sociales. Entonces, en los 90, el legislador, el gobierno dijo, ¿cómo incrementamos remuneraciones sin generarle al empleador una serie de pagos colaterales, como tener que pagar salud, tener que pagar beneficios sociales? ¿Cómo generamos un incremento de remuneraciones al trabajador sin que tenga que aportar más al sistema de pensiones, sino que reciba íntegra ese incremento de remuneraciones? Si yo a un trabajador le incremento 100 soles el día de hoy, no va a recibir 100 soles. Le voy a descontar el 13% al sistema de pensiones, va a recibir 87. Si el empleador incrementa 100 soles, no le va a costar 100 soles, le va a costar 100 soles más el 9% adicional al sistema de seguridad social, y va a tener que utilizar además esos 100 soles para pagar con gratificaciones, CTS, vacaciones, etc. Entonces, ¿cómo genero yo que esos 100 soles no se afecten a nada y solamente le cuesten al empleador 100 soles y el trabajador reciba sus 100 soles íntegros? Dijeron, a través de vales de consumo, a través de un suministro indirecto de alimentos. Es decir, yo le traigo un vale al trabajador y el trabajador va con ese vale a canjearlo en establecimientos autorizados. Va a Plaza Vea, Metro, va a las tiendas más, Tambo, etcétera, y ahí puede canjear ese vale y convertirlo en alimentos. Al final es como si tuviera dinero en efectivo, pero bajo la apariencia de un vale. En la actualidad ya no se usan vales, sino se utilizan tarjetas de débito para hacer esta operación. Y de esta manera el trabajador puede gastar en lo mismo que iba a gastar, que es comprar abarrotes, alimentos para subsistir, pero sin que haya ninguna aportación. Esta forma creada para incrementos remunerativos como suministro indirecto es lo que no genera que estos vales, en los cuales yo puedo utilizar este vale para irme al menú de la esquina si es que me acepta esta tarjeta de débito y almorzar todos los días. Pero como no me están entregando en dinero, si no me están entregando a través de este vale o esta tarjeta de débito, ya no se considera remuneración. Entonces, esa es la diferencia. Si yo genero un suministro indirecto a través de un tercero, entonces no será remuneración. Si el dinero lo recibo en efectivo en forma directa, sí será remuneración. Este es el condicionamiento sobre el suministro indirecto. Ahora, el suministro indirecto tiene algunos parámetros también que vamos a ver más adelante cuando veamos los conceptos que no se consideran remuneración. ¿Qué más nos dice este artículo 6 sobre la forma de pago, que puede ser en dinero o en especie? Obviamente lo tradicional, desde que existe la moneda como instrumento de intercambio, es que las remuneraciones se paguen en moneda y mejor aún en moneda nacional, porque en nuestro país utilizamos el sol para el intercambio. Uno no va y paga servicios, no paga bienes con el trueque, eso ya no existe, todo lo hace a través de dinero. Ya no ni siquiera dinero físico, sino incluso ahora se utiliza el dinero virtual. Hay una serie de aplicativos, de instrumentos para poder efectuar pagos. Pero todo está establecido en valor monetario. Nuestra legislación permite la práctica que se pueda pagar también en moneda extranjera. ¿Por qué se permite ello? Recuerden que la legislación es de inicios de los 90, habíamos salido de la hiperinflación de los fines de los 80, y había un temor por la devaluación del dinero, porque se deprecia el dinero. Entonces, lo que se estableció es que se podría pagar en moneda extranjera para generar una tranquilidad en los trabajadores. Incluso en la actualidad hay empresas exportadoras que comercializan sus productos en el extranjero en moneda extranjera, en dólares, y como reciben los pagos en dólares, para evitar los temas de fluctuación del tipo de cambio, también les pagan a sus trabajadores en dólares. Compran su materia prima en dólares del extranjero, producen y exportan y cobran en dólares, por lo tanto también pagan sus remuneraciones en dólares para evitar estos temas de el cambio en el valor de la moneda.
Pero repito, lo usual y lo que debería hacer es que todo se pague en moneda nacional. ¿Qué más permite la legislación? Que de manera excepcional también se pueda pagar en especie, es decir, con bienes de la propia producción del empleador o bienes que tenga en su poder, pero que le permitan al trabajador convertirlos en dinero, es decir, que los pueda transformar fácilmente mediante un intercambio comercial en dinero. Si me pagan, por ejemplo, con cajas de leche y me dan, no sé, 500 soles en cajas de leche, yo podré ir al mercado o ir a buscar a mis vecinos y venderles esas cajas de leche para convertirlas en dinero y poder cubrir mis necesidades, porque yo no voy a ir a pagar la luz, el agua con cajas de leche. Entonces, tengo que convertirlas en dinero. Por eso es que debe ser un pago excepcional el pago que se reciba en especie. Y debe ser a un valor que me permita intercambiar fácilmente, porque si me van a cotizar el pago en cajas de leche al mismo valor comercial que encuentra el producto en el supermercado o en la tienda de la esquina, o incluso a un precio mayor, nadie me va a querer comprar. Todos van a preferir comprar en la tienda donde usualmente compran su leche. Entonces tiene que ser a un valor que me permita intercambiar fácilmente los bienes. Repito, no se le debería dar al trabajador doble carga de tener que transformar esos bienes en efectivo. Es un pago que debería tener una naturaleza excepcional o de repente ser un monto parcial en función del íntegro de la remuneración. En la pandemia, por ejemplo, muchas empresas que cerraron, que temporalmente no podían tener actividad comercial y no podían tener flujo de dinero, pagaban a sus trabajadores con bienes de su producción para que estos puedan salir e intercambiarlos en el mercado, porque si no, no tenían cómo pagarles, no tenían cómo de repente hacer la distribución de bienes, no podían atender al público. Entonces, ahí era una circunstancia coyuntural, pero por lo general, repito, debería darse en efectivo. Ya sabemos entonces que el ingreso por el trabajo se llama remuneración. Este ingreso se paga principalmente en efectivo, podría ser excepcionalmente en bienes o en especies. Al ser un monto intangible, se espera que la remuneración se pague directamente al trabajador. Recuerden, la legislación es de los 90, entonces, ¿cómo era la modalidad de pago? Yo iba a la ventanilla, al área de caja de contabilidad de la empresa y me daban mi sobre con dinero. Este sobre con dinero después se empezó a convertir en una bolsa de dinero porque el dinero se devaluaba y entonces recibíamos billetes de intimillón en fajos enormes. A veces la persona salía con su costal de dinero, que así como ahora ocurre en Venezuela, tenía torres de dinero que no valían nada de un día para otro. En la actualidad, con la intermediación financiera, ya recibir dinero en efectivo cada vez es menos. Se utilizan cuentas de ahorros, que dicho sea de paso, los bancos las denominan cuenta sueldo, cuenta haberes, cuenta de quinta categoría, etcétera, pero al final son cuentas de ahorros. ¿Qué dice la normativa? Que si yo voy a utilizar intermediación de terceros para pagar la remuneración, es decir, que no la voy a pagar en la mano del trabajador directamente, sino a través de intermediación financiera, tengo que garantizar, uno, que el trabajador pueda disponer del íntegro de su remuneración en la oportunidad que hayamos pactado y que no le cueste al trabajador. Por eso es que estas cuentas de ahorros que son destinadas a remuneraciones o a pago de conceptos remunerativos tienen costo de mantenimiento cero. No porque el banco sea buena gente y no me quiere cobrar nada, sino porque la ley obliga a que no tenga costo alguno. La verdad es que el banco empieza a generar condicionamientos. Dice, te cobro costo cero, pero solamente tienes acceso a un retiro en ventanilla, o a 3 retiros o 5 en el cajero, o de manera virtual las veces que quieras, pero si te excedes ya te empiezo a cobrar por operación o por mantenimiento. Entonces, lo que dice la norma es que el trabajador, el íntegro de lo que reciba, lo pueda retirar sin costo alguno, y el banco no tendría por qué cobrarle nada. Por eso es que el banco dice, el primer retiro, si sacas todo, yo no te cobro nada. Si ya empiezas a hacer más de un retiro por ventanilla, ya te empiezo a cobrar por mi servicio. Ahora, ¿cómo se le paga, o mejor dicho, cuándo se le paga al trabajador? La ley no establece una fecha de pago de remuneraciones.
porque las remuneraciones se pueden pactar en manera adelantada, usualmente es por periodos vencidos, es decir, yo trabajo y cuando llega el término del mes, me paga mi remuneración, podría ser al término de la quincena, de la semana, del día, etcétera. Como no todas las empresas, todas las actividades son iguales, entonces deja libertad del empleador con el trabajador pactar la fecha de pago. La mayoría de empresas, como conocemos, pagan a fin de mes. El último día del mes se abonan las remuneraciones. Hay empresas que por un tema de orden o de práctica deciden pagar los días 28, otros los días 25, otros el día 20, otros pagan una parte en quincena, otra parte a fin de mes, otros pagan el primer día hábil siguiente del mes, otros pagan hasta dentro de los 5 días siguientes, o dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente. Hay distintas formas. Lo importante es que sea dentro de las políticas de la empresa, sea en el contrato de trabajo o en donde se haya pactado la oportunidad de pago, en esa fecha se tiene que pagar al trabajador. Si no se paga en la oportunidad pactada, automáticamente se empieza a generar intereses a favor del trabajador. El problema es que ese interés es el interés legal que fija el Banco Central de Reserva, que está entre el 3 al 5% al año, mientras que el interés comercial, el interés financiero, podría estar dentro del 12, el 20, el 30, 50, 80, 100, en tarjetas de crédito llega hasta 180, 200% al año. Entonces, si yo tengo un interés financiero del 20% al año, si tengo un interés de tarjeta de crédito del 80% al año, si yo tengo un interés comercial pactado como mi proveedor, no sé, del 15% al año, y tengo un interés legal que pagarle a mi trabajador del 3% al año, obviamente no le voy a dar prioridad al trabajador. Voy a preferir pagar otras obligaciones donde el interés es mucho mayor. De ahí que esta premisa que los trabajadores tienen prioridad sobre el resto de obligaciones en la práctica no se cumplen porque deberle al trabajador es más barato que deberle a terceros. Entonces, habría que de repente modificar la normativa sobre cuál es el interés que se le debe pagar al trabajador en caso de incumplimiento de su pago oportuno de remuneraciones. Ya sé que tengo que pagarle al trabajador de manera directa con intermediación financiera, que tengo que ser puntual con el pago, que esta remuneración tengo que pagarla por su trabajo. ¿Cómo determino el monto a pagar de remuneración? La mayoría de empresas pagan en función del tiempo en que el trabajador está a disposición del empleador, el tiempo que dura una jornada de trabajo, el tiempo que el trabajador invierte realizando o brindando sus servicios para el empleador en lo que se conoce como la duración del trabajo. Me contratan para trabajar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, entonces tengo un horario que cumplir y durante todo ese tiempo estoy obligado a realizar ciertas actividades, funciones. Al término del periodo, al término del mes, me pagan mi remuneración. Puede ser que el empleador diga, te voy a pagar una parte en la quincena y el resto a fin de mes, también es válido. En trabajos o en actividades como en construcción, los trabajadores cobran semanalmente, al cabo de la jornada de la semana, del sábado, cobran su remuneración en forma semanal. Hay trabajos en donde se paga en forma diaria, como trabajos que se puedan dar en actividad de carga, por ejemplo, en donde se le paga al trabajador por su día elaborado. Hay trabajos que se pagan por hora efectiva de labor o por hora trabajada, como en el caso de la actividad docente, me contratan para dar clases 2 horas a la semana, me pagan por esas 2 horas. Entonces, la manera como se calcula el tiempo depende de la actividad empresarial, depende de la actividad laboral, de cómo se pacte con el empleador. No se puede estandarizar tampoco porque va a depender, repito, de cómo esté organizada las funciones, las operaciones dentro de una empresa. No solamente se paga en función del tiempo, sino también se paga en función del rendimiento, de los resultados del trabajo, en lo que se conoce como trabajo a destajo, trabajo por producción. Me contratan para ser un vendedor. No estoy supeditado a un horario de trabajo, soy un vendedor de campo. Por lo tanto, salgo en la mañana a vender, ofrezco los productos, de repente para mediodía ya conseguí mi cuota,
Me voy a mi casa a almorzar y ya no regreso a trabajar. De repente en el mes, en los primeros 15 días del mes de diciembre, ya cumplí con la cuota pedida. El resto del mes la paso tranquilo porque sé que a fin de mes voy a cobrar lo suficiente para poder cubrir mis necesidades. Entonces, aquí el tiempo destinado al trabajo no es lo importante. Aquí lo que importa es la producción. Normalmente ocurre en trabajos, por ejemplo, de estibadores de carga, en donde ganan por los productos que cargan o descargan, en trabajos de ventas, en donde se paga una comisión, en donde no interesa el tiempo destinado al trabajo, sino la manera como se produce. Puede ser a elección del empleador también esta posibilidad. Por ejemplo, yo quiero construir una pared y contrato a un obrero para que esté de lunes a viernes trabajando. Va construyendo 2 metros lineales de pared por día y al cabo de la semana termina 10 metros lineales, que es la pared que quiero, y le pago por su semana trabajada. O puedo contratar a ese obrero y decirle, mira, quiero hacer 10 metros lineales de pared, te voy a pagar 50 soles por metro lineal, al cabo del tiempo que termines, te pago tus 500 soles. Y este obrero me podrá hacer la pared en 3 días, en 2 días, en 10 días, va a depender de cómo desarrolle su actividad, porque yo no le estoy pagando por su tiempo, sino por el trabajo concluido. Entonces, por el resultado. Entonces, la manera como se pacte va a depender de lo que decidan las partes o de la propia necesidad de la actividad laboral. Podría haber una combinación de ambas también. Hay casos en donde, por ejemplo, se le paga a una persona por la permanencia en el puesto de trabajo y además se le paga por la producción, porque de repente reciben bonos o montos adicionales de remuneración por comisiones. Entonces, puede haber una combinación de las formas de pago también. ¿Cuánto se le debe pagar a una persona? Va a depender de las responsabilidades, va a depender de la complejidad del trabajo, va a depender de las políticas remunerativas que tengan las organizaciones. Un contador que trabaja de repente en un estudio contable puede recibir como remuneración 1.500 soles. Ese mismo contador, realizando las mismas actividades que trabaja en una empresa, podría recibir 2.000